Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios. Terminamos el capítulo 10. Ahora comenzamos el capítulo 11. Este versículo está conectado realmente, directamente con el texto anterior, pero como buen cristiano, decidimos dejarlo fuera del contexto. Pero no importa, vamos a hablar sobre este tema, sobre siendo, haciendo y diciendo como Cristo nos manda. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado esta mañana, tiempo de alabanza, tiempo de poderte dar lo que nos has dado en esta semana, tiempo de mostrar amor, tiempo también de poder venir ante tu presencia para ofrecerte nuestras necesidades. Esta mañana rogamos por las parejas de nuestra iglesia, los matrimonios en esta iglesia. Queremos rogarte la intervención tuya, especialmente en aquellas que hay luchas, aquellas que están al borde quizás de tomar decisiones que no te darán honra a ti, aquellos que están frustrados y no saben qué hacer. Pedimos tu intervención, pedimos que puedan buscar la ayuda necesaria, especialmente a través de este curso aquí de la iglesia. Pedimos que tú puedas restaurar los matrimonios y las familias, que son la base no solamente de la iglesia, son la base de la comunidad, son la base de lo que tú quieres para tu iglesia. Queremos rogarte hoy día por ello, por cualquier otra necesidad que no ha sido revelada hoy día, por aquellos que están desalentados y quizás están aquí buscando el apoyo tuyo. Pedimos que tú hables a los corazones, que tú animes al corazón desalentado, que tú animes a cada creyente también a vivir esta verdad que hemos de hablar esta mañana. Una verdad muy real, muy práctica, pero a la vez con el reto más grande que quizás podemos tener como creyentes, no solamente como iglesia, sino enfrente del mundo que nos ve y nos observa y quiere saber si realmente creemos lo que decimos creer. Ese es tu deseo para la iglesia, ser como Cristo. Pedimos que hoy día nos hables a través de tu palabra y nos enseñes la verdad tuya. Gracias una vez más en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Siendo, haciendo y diciendo. Sin duda han escuchado el dicho. En inglés se escucha más que en español. Charles Colton escribió el siguiente dicho: la imitación es la manera más sincera de la adulación. No sé si estás de acuerdo o no, lo repito, la imitación es la manera más sincera de la adulación, de darle honra o darle reconocimiento a una persona. La imitación es la mejor manera. Quizás estés de acuerdo y quizás no estés de acuerdo, pero lo importante es que trae una verdad muy importante. La imitación es buena cuando la persona te da un buen ejemplo. Cuando la persona te da un mal ejemplo, no es una buena razón de imitar. Lo miramos con los niños, ¿cierto? Los niños son imitadores de todo. Especialmente si tú tienes padres, tus hijos te imitan. Imitan lo que eres, imitan lo que haces e imitan lo que dices. Y a veces eso nos preocupa porque sabemos que hay ciertas cosas que no queremos que aprendan de nosotros. Cuando yo veo a mi hijo mayor, veo sus expresiones verbales y no verbales que ha adquirido de mí como su padre. Veo también sus debilidades que he transmitido, algunas cosas directamente y otras cosas indirectamente. Algunas me gustan, algunas no me gustan, pero la realidad es que él me ha imitado a mí. Y sabe, muchas veces no hay necesidad de decirle, imítame, porque lo están viendo en nosotros. Muchos de nosotros no nos atrevemos a decir este versículo que hemos leído, ¿cierto? No nos atrevemos a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos sentimos que caemos cortos. Y también a veces, yo no quiero ser tan arrogante y pretencioso, y por eso no quiero decirle a nadie que sea como yo soy. Ciertamente, Pablo está enseñando esto en contexto. Recuerden, había estado hablando de aquellas personas que buscan sus intereses, que buscaban ellos ser reconocidos, que buscaban que la gente les mirara. Aquellos que también querían recibir algo de parte de los demás, que buscaban sus propios intereses. Pablo está diciendo, así como yo no busco mis intereses, y quiero compartir el Evangelio con todo el mundo, sacrifico todo lo que sea necesario, así quiero ustedes que me imiten a mí, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo está diciendo, yo le doy gloria a Dios, yo quiero que ustedes también le den gloria a Dios, como yo lo hago, porque imito a Cristo. Este principio, aunque este es el contexto, va mucho más allá de lo que nosotros debemos de hacer como seguidores de Cristo. ¿Se acuerdan la semana pasada que terminé con una pregunta que decía, ¿qué hay de atractivo en tu vida que atrae a otras personas al Evangelio? ¿Se acuerdan de eso? Es muy importante esa pregunta. Lo que debería de ser atractivo en nuestra vida es nuestra imitación de Cristo. Eso debería de ser lo atractivo en nuestra vida. ¿Sabe? Es fácil engañar a las personas y presentar una imagen que no es real. Es fácil. Sin embargo, eventualmente esa fachada se va a caer, no va a permanecer y va a mostrar la realidad de quién somos. Es más, ninguno de nosotros puede realmente protegerse tanto y establecer una fachada sin que nadie lo sepa. Alguien lo sabe. Alguien sabe quién realmente eres. Pero el llamado que Dios nos da es que vivamos una vida sincera. Muy interesante esa palabra sincera, ¿verdad? Es sincera. ¿Saben qué es la cera, cierto? Y esa cera se usaba cuando se quebraba un jarro, se pegaba con cera, pero por dentro. Y por afuera ese jarrito es muy bonito. Pero cuando lo pones a la luz, ¿qué pasa? Se ve todos los hoyitos, todas las hendiduras. ¿Por qué? Porque está la luz. En la luz se ve lo que es realmente. Nuestra vida debe ser sincera, abierta, imitando ¿a quién? A Cristo. En esta mañana queremos ver este tema de cómo imitar a Cristo usando 3 verbos que siguen su orden lógico. El primero de ellos es siendo, de ser. Cuando practiquemos estas 3 cosas, vamos a presentar un testimonio creíble ante el mundo donde vivimos. Pero si como iglesia no logramos eso, es muy difícil que el mundo nos vea como algo atractivo. Y es por eso que debemos de dedicar este tiempo esta mañana meditando en qué significa ser como Cristo, imitarle a Él. Y son 3 verbos. El primero es siendo. Esto tiene que ver con el carácter, con nuestra devoción y adoración a Dios. En pocas palabras, debemos de dar gloria a Dios con nuestra vida, siendo la persona que Dios quiere que seamos. ¿Quiénes somos de acuerdo a la Biblia? Es muy fácil porque a veces le preguntas a quién eres tú, cómo es el cristiano, y decimos, soy un pecador que he sido perdonado por la gracia de Dios. Es cierto, pero sabes que muchas veces es una excusa. Eres más que eso en Cristo. Aquí está una lista, voy a mencionar unas cosas, no tienes que apuntarlas todas, quiero que las tenemos aquí. Eres un hijo de Dios, has sido justificado, declarado justo delante de Dios, estás unido con el Señor, eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, eres santo, dice la Biblia, tienes acceso directo delante de Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo.
¿Has sido rescatado y perdonado de tus pecados? ¿Eres completo en Cristo? Eres libre de la condenación eterna a través de la fe en Cristo. Tienes la seguridad de que todas las cosas en tu vida van a obrar hacia un bien eterno. Tienes la confianza de que Dios va a perfeccionarte hasta el día de Cristo. Eres ciudadano del cielo. Eres templo del Espíritu Santo. Eres obra o arte creada por Dios para darle gloria a Él. ¿Qué te parece todo lo que nosotros somos en Cristo? Bastante, ¿cierto? Es solamente unas cuantas cosas, hay más de eso. ¿Quiénes somos en Cristo? La identidad nuestra es increíble. La pregunta es esto: ¿por qué no actuamos de acuerdo a esto? ¿Por qué hay una disonancia entre lo que somos en Cristo y lo que hacemos o somos realmente en nuestro carácter? La respuesta está en esta pregunta: ¿a quién imitamos? ¿A quién estamos imitando? Si imitamos a Cristo, estas cosas son una realidad. Si no imitamos a Cristo, estas cosas no van a ser una realidad. Para poder imitar a alguien, ¿qué necesitas hacer? Obviamente hay que conocer a la persona, ¿cierto? Y mientras más conoces a la persona, ¿qué pasa? Más imitas a la persona. Tienes que dedicar tiempo. ¿Sabes por qué nuestros hijos nos imitan mucho? Dedican mucho tiempo con nosotros. ¿Cierto? Si quieres ser como Cristo, tienes que dedicar tiempo con Él. El problema está en que nosotros no imitamos a Cristo. ¿Imitamos alguna idea? ¿A quién imitamos? ¿No tienen idea ustedes? Ok, les voy a decir. Imitamos al mundo. Por ejemplo, imitamos al mundo en su moralidad. ¿Cierto? ¿Qué estaban haciendo los de Corinto? ¿Se acuerdan qué estaban haciendo? Hemos hablado tanto en los capítulos 5, 6. ¿Qué estaban imitando? La moralidad de ese entonces. ¿Qué hacemos hoy día? Hacemos lo mismo. Estamos imitando la moralidad del mundo. Hay inmoralidad y la justificamos. Decimos que las relaciones íntimas, no importa si las tenemos casados o no casados, las justificamos. Está bien divorciarse cuando se acaba el amor, entre comillas. Está bien de seguir mis propios deseos pecaminosos, aunque eso envuelva a hacer cosas como mirar pornografía o mentir. Está bien tomarme unas 2 copitas, no importa si a veces de vez en cuando se me pasan y termino borracho. Estamos imitando al mundo también en nuestra manera de criar a nuestros hijos muchas veces. El mundo nos dice oh, yo tengo para ti cómo criar a tus hijos. Nos dice el mundo que hay que darles todo, hay que dejarles hacer todo lo que ellos quieran, hay que respetar su privacidad, debemos de respetar sus derechos, incluyendo el derecho de la sexualidad. ¿Y sabe qué pasa? No les enseñamos el Evangelio, no les enseñamos cómo seguir a Cristo, dejamos que la escuela les enseñe todo, les damos la tecnología para que ellos mismos se den cuenta. Les damos el teléfono y dejamos que Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter, yo no sé ni qué más hay, pero hay cantidad de cosas. Esos son lo que dejamos que nuestros hijos estén copiando. Pero no, cuando ellos crecen y empiezan a ser irrespetuosos, malcriados, empiezan a dominar, decimos, pero ¿qué pasa con mi hijo? ¿Sabe qué pasa con su hijo? No le enseñó nada. Alguien tomó su deber de enseñarle y ahora su hijo está reflejando lo que fue enseñado.
Estamos imitando al mundo en el propósito de vivir. Como creyentes nos enredamos en la cultura. Nuestra cultura, hablamos la semana pasada, es una cultura narcisista que dice, yo soy importante. Yo soy el centro del universo. Mis deseos son importantes. Y la gente busca su propósito en el dinero, en la vocación, en mi felicidad. Imitamos al mundo en eso, en el propósito de vida. Mi pregunta es, ¿dónde queda Cristo en todo esto? Decimos esto, pero es que yo le doy un lugarcito a Cristo los domingos. Cuando tengo tiempo, voy y le doy a Él. Entre semana, sí, también. Yo le mando unos tweets de 28 caracteres o palabritas. Le digo, Señor, ayúdame hoy día porque tengo que ir a trabajar. Gracias. Amén. ¿A quiénes debemos imitar? Esto fue lo negativo, que todos ustedes están detestando y diciendo. ¿Qué va lo positivo? ¿A quiénes debemos de imitar? Pablo dice, ¿qué dice? Sed imitadores de mí. Debemos de imitar a los que imitan a Cristo, como Pablo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En 1 Corintios 4:16, Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis. Él está diciendo, en contraste a sus líderes que tienen, a la manera en que ustedes están conduciéndose, yo les estoy diciendo, imítenme a mí como yo llevo mi vida imitando a Cristo. Seguir a aquellos que imitan a Cristo. Pablo no era un líder que buscaba sus propios intereses, sino uno que vivía de tal manera de que todo lo que hacía, su enfoque era que pudiera comunicar el Evangelio sin que nadie tuviera reproche en contra de él. En el versículo 33 dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo está diciendo, yo hago todo para ganar personas para Cristo. Y no quiero dar razón de que las personas no escuchen el mensaje que tengo para ellos. Pablo no estaba diciendo, yo quiero complacer a todo el mundo. Eso no está diciendo Pablo. Simplemente por complacer. Él se esforzaba por agradar a Dios para poder así compartir el Evangelio con todas las personas. Agradar a Dios implica hacer todo lo posible de imitar a Cristo para poder compartirles el Evangelio. Eso es lo que Pablo hacía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, encontramos el ejemplo de una iglesia que lo hizo. Véalo, miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros, Pablo fundó esta iglesia en Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Pablo les predicó el Evangelio, recibieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio y empezaron a imitar a Pablo en su manera de vivir la vida cristiana, tanto que ellos también empezaron a experimentar las mismas tribulaciones, las mismas luchas que tenía Pablo al predicar el Evangelio. Y Pablo dice, ustedes nos han imitado a nosotros. Esta iglesia había decidido seguir el ejemplo de Pablo. Es un ejemplo modelo para nosotros. Una iglesia que imitaba a Cristo y siguió ese ejemplo y lo mostró al mundo, aunque le costó también sufrir esa tribulación. Pablo dice, sed imitadores de mí. En segundo lugar, debemos de imitar ¿a quién? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Cuál es ese ejemplo de Cristo? ¿Qué ejemplo nos dio Cristo? Bueno, Pablo está refiriéndose al sufrimiento de Cristo en la cruz. Es más, en Romanos 15:3 que leímos la semana pasada, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué está diciendo? Que Cristo se humilló, haciendo semejante a nosotros. Sufrió el castigo de la cruz para salvarnos.
No estaba buscando sus intereses, estaba buscando salvarnos. Ese es el ejemplo que debemos de imitar, ese es el ejemplo que Pablo seguía. En Filipenses 3:10, Pablo dice, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo estaba enfocado en imitar a Cristo en su servicio y aún hasta la muerte para llevar a otros a Cristo. El ejemplo es Cristo. La iglesia de Tesalónica siguió el ejemplo de Cristo. Sufrieron padecimientos por creer y vivir el Evangelio, y así también imitaron el ejemplo de Cristo. Debemos de imitar a aquellos que imitan a Cristo, así como lo hizo Pablo. ¿Cuál es el resultado cuando vivimos como Cristo? Imitando a las personas también que viven como Cristo. ¿Qué sucede? El primer resultado es que tu vida va a reproducirse en la vida de otros. Eso lo llamamos discipulado. Cuando imitamos a Cristo y lo vamos mostrando a las personas, también vamos enseñándoles a otras personas, guiando a otros a Cristo para que ellos también sigan a Cristo. Un proceso de discipulado, un proceso de reproducción. ¿Qué es lo que creemos aquí en Grace? Es ser discípulo primero para poder hacer discípulos. Por eso existen lo que ustedes han escuchado, los grupos misionales que tenemos. Nos enfocamos en ser discípulos de Cristo para hacer discípulos de Cristo. Pero comienza con ser, siendo. Segundo verbo es haciendo. Note la secuencia. Primero es siendo. Llevo de ser imitador de Cristo para poder hacer. Y este de hacer tiene que ver con acciones y el comportamiento externo a medida que vamos imitando a Cristo. ¿Qué fue lo que nuestro Señor hizo al venir? Dice la Escritura, Él vino para no ser servido, sino para ¿qué? Servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a hacer esto, a servir. ¿Qué vamos a hacer nosotros también? Servir. Y debemos de servir, obviamente, tanto a la iglesia como fuera de la iglesia. Debemos de edificar y servirnos en la comunidad de la iglesia. Y la Biblia es clara que eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de edificarnos unos a otros. Y hay una lista de cosas que no podemos hablar esta mañana, pero que la Biblia nos enseña que debemos hacer unos a otros para servirnos. Vea, ahí está la lista. Confesar nuestros pecados unos a otros. Orar unos por otros. Esto lo hicimos ayer, en el tiempo ayer fue el viernes, en la vigilia. 20 personas estuvimos orando. Eso es un llamado a la iglesia, no es solamente a 20. Orar unos por otros, nos servimos en oración, nos soportamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, nos confortamos unos a otros, llevamos las cargas unos a otros, nos estimulamos unos a otros. Nos exhortamos unos a otros. Nos amonestamos unos a otros. Nos sometemos unos a otros. Nos enseñamos unos a otros. Nos amamos fervientemente unos a otros. Somos hospitalarios unos a otros. Nos servimos por amor unos a otros. Nos animamos y nos edificamos unos a otros. Esto es lo que tenemos que hacer, es el servicio de la iglesia, es lo que tenemos que estar haciendo constantemente con la iglesia. En esta semana pudimos ver esto no solamente en una iglesia como la nuestra, una iglesia local, pero pudimos verlo en la iglesia de Cristo, que es más amplio. Y un amigo pastor mío y de otros también experimentaron una pérdida esta semana. Perdieron a su hijo de 4 años. Y fue maravilloso poder ver a la iglesia universal, a la iglesia en su totalidad, apoyando gente que no era ni parte de su iglesia, llevando las cargas, animándoles, mostrándoles amor, proveyendo las necesidades de comida, de económicas. Y ayer celebramos el servicio memorial unidos como iglesia de Cristo. Y recuerdo que el pastor Doug Baker también, que es un amigo también,
dijo en esos momentos difíciles, eso es lo que me impactó que dijo él. Ninguno de nosotros quiere estar el sábado hoy aquí, dijo él. Y menos para un servicio como este. Pero ¿sabe qué dijo? Es necesario. La iglesia necesita reunirse en esos momentos y especialmente los momentos difíciles como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se necesita el uno al otro. Y dijo algo muy importante. ¿Saben qué dijo? Dijo, la iglesia es la única que puede ofrecer la esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Porque estamos reunidos aquí y con esperanza en Cristo. Pero sin Cristo no hay esperanza. Y la iglesia unida, cuando vive la verdad de Dios, imita a Cristo, da esperanza a un mundo que necesita esperanza. Y eso es lo que dice Pablo, y esa es la razón por la cual nosotros debemos de imitar a Cristo y como iglesia servirnos unos a otros, imitando a la cabeza para poder mostrar quién es Cristo. Pero en segundo lugar, también debemos de servir no solamente a la iglesia, debemos de servir afuera en la iglesia. Debemos de edificar a nuestra comunidad fuera de la iglesia. Y hay varios aspectos en los cuales servimos a las personas afuera de la iglesia. Primero es misericordia. Es mostrar la misericordia de Cristo al mundo. Y doy gracias que estamos en una iglesia donde hacemos esto. Mostramos misericordia. Estamos ayudando a organizaciones locales que pueden ayudar a los necesitados. Compasión. Es lo que como iglesia debemos mostrar al mundo. Nuestra iglesia está envuelta, por ejemplo, en las 5 iniciativas que tenemos en City Serve. Si usted ha escuchado eso, yo creo que es parte de lo que va a estar escuchando en algunos días también, que es parte de City Fest. Entre esos está el cuidado de niños sin hogar y la adopción. Nuestra iglesia está envuelta en esto. Está envuelta en la justicia. Hablamos de la reconciliación de diferentes culturas y etnias. La razón por la cual existimos como Grace Español es porque la visión nació de tener algo para la gente hispana en esta comunidad. Porque queremos justicia. Queremos ver que nadie sea excluido para conocer el Evangelio. Y es por eso que somos una iglesia multiétnica. El domingo 18 de agosto, no se olvide, tenemos una celebración como iglesia con nuestra ubicación en Jacksonville, bilingüe. ¿Por qué? Porque queremos mostrar al mundo que somos una iglesia multiétnica y que hay esperanzas para un mundo, porque la justicia es parte de lo que hacemos como iglesia. El servicio a la comunidad también es otra manera de alcanzar, de edificar al mundo afuera. Nuestra iglesia ayuda en la organización de Gospel Village. Ayuda también para no solamente adoptar una escuela y a proveerles apoyo a los maestros, pero también sirve en Gospel Village proveyendo mentores. Tenemos más de 100 personas envueltas de nuestra iglesia siendo mentores a niños que necesitan ser mentores, y necesitamos más hispanos que también lo hagan. Estamos envueltos también en la iniciativa de City Serve contra la explotación sexual que está sucediendo. Ese es el servicio que como iglesia queremos mostrar al mundo, y hay mucho más que podemos hacer. Cuando hacemos esto, cuando como iglesia el cuerpo de Cristo hace esto, muestra quién es Cristo. Porque Cristo hace eso. Cristo es nuestro modelo y lo seguimos y hacemos esto. Pero si paramos ahí, hacemos, pero no hacemos el tercer paso, es muy difícil que estamos cumpliendo imitar a Cristo. ¿Cuál es el tercero? Es diciendo. No basta ser, hacer y no decir nada. Tiene que ver con proclamar. La misión que tenemos como iglesia es proclamar ¿qué? El Evangelio. Proclamar que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día para darnos salvación, y que al creer en Él tenemos la vida eterna. Esa es la proclamación. Esto es lo que Pablo hacía.
El propósito de ser y hacer es poder tener la oportunidad para comunicar el mensaje de Cristo. Y Pablo dice, yo hago todo en mi vida enfocado en esto. Todo lo que hago es imitar a Cristo, porque quiero imitarle tanto en su manera de ser, en lo que hace, pero también en la proclamación del Evangelio a aquellos que no le conocen. Ese es nuestro llamado como iglesia. Cuando somos imitadores de Cristo, cuando hacemos lo que Cristo nos manda, siguiendo su ejemplo, también proclamamos la verdad de Dios, las buenas nuevas. Eso fue lo que nuestro Señor hizo. Cuando usted lee San Marcos, capítulo 1, San Marcos es un evangelio práctico. Capítulo 1, versículo 14, dice esto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que predicó. Ese es el mensaje que debemos predicar también. Dice también en Marcos 1:39, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Estaba sirviendo, pero estaba haciendo y proclamando el Evangelio. Para ser discípulos, testigos de Cristo, debemos tener credibilidad primero ante nuestra comunidad y nuestro mundo. Y esto implica ser imitadores de Cristo. Lo hacemos no para nosotros, lo hacemos para la gloria de Dios y poder comunicar ese mensaje de Dios. Esto va a producir los resultados que Dios quiere. Pero necesitamos hacer y decir. En esta mañana quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. Primero, ¿a quién estás imitando? Tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué tonto dicho, no es cierto. Está diciendo con quién tú pasas más tiempo, como a esa persona te vas a parecer más. Hay varias posibilidades esta mañana. Quizás tú estás imitando a la cultura. Quizás tú estás imitando a los influenciadores. ¿Has escuchado esa palabra? Y ahora tienen títulos. Del entretenimiento o de populares, de los deportes. Estás imitando a ciertos líderes políticos o religiosos. Bueno, quizás tú digas, no, yo no imito a nadie. No, sí imitas a alguien. ¿Sabes a quién imitas? Sigues tus propios deseos. Es una forma de imitar también. Tú sigues tus propios ídolos creados, los imitas. Y lo primero que tienes que hacer, antes de que puedas decir a quién imitas, tienes que creer en Cristo, darle tu vida, creer en el Evangelio para poder realizar esto. Esto no es cosa de obras, no es que yo voy a ser como Cristo, voy a esforzarme, voy a crear una lista de cosas. No, primero tienes que creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí comienza toda la transformación a través de la fe en Él. Y puedes comenzar a imitarle a Él. ¿A quién imitas? ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Bueno, dice la Escritura, como hemos aprendido hoy, debemos de seguir o aprender de los ejemplos de hombres y mujeres que están ¿dónde? Aquí. Aquí están los ejemplos para imitar. Hebreos 11. Hay una lista de ejemplos. Busca ejemplos en la iglesia. Pasa tiempo con esas personas. Pídeles que te discipulen. Lee biografías de hombres del pasado. Me encantan las biografías. Tengo toda una sección en mi biblioteca solamente de biografías. Porque puedes aprender mucho de las personas muertas muchas veces. Porque vivieron una vida fiel a Dios. A quien tú imitas, muestra quién eres. Lo que tú eres
lleva a lo que haces. Lo que tú haces lleva lo que tú dices a otros. O diciéndolo de otra manera, el mandato de Dios es que imites a Cristo para ser como Él, para hacer como Él y para hablar como Él. Alguien escribió esto: que la belleza de Jesús se vea en mí, toda su maravillosa pasión y pureza. Oh Espíritu Divino, refina toda mi naturaleza hasta que la belleza de Jesús se vea en mí. El mundo nos está mirando. La pregunta es, ¿está mirando a Cristo en nosotros? Oremos. Señor, gracias por la palabra tuya, porque nos retas, nos mandas, nos exhortas, nos corriges y nos dices cómo debemos de vivir ante este mundo. Te confesamos en esta mañana que caemos muy cortos, pero estamos delante de ti, rogándote que nos ayudes a imitarte a ti. No queremos poner más excusas. No queremos decir, oh, yo soy así, es mi carácter. No, queremos decirte que reconocemos nuestra incapacidad de ser como Cristo. Pero hoy queremos consagrarnos a ti, decirte que queremos ser como Cristo. Queremos imitar el ejemplo de aquellos que son, hacen y dicen lo que Cristo, lo que tú, Señor, haces y has hecho e hiciste en el tiempo que estuviste con nosotros. Ayúdanos como iglesia a mostrar al mundo a Cristo. Aquí en Grace Español queremos mostrarlo unos a otros afuera de la iglesia, y queremos mostrarlo también a muchos otros lugares donde tú nos envíes como mensajeros tuyos. En el nombre de Cristo. Amén.